Bienvenido a Creepy Podcast. Si sientes que alguien te observa, es porque deberías suscribirte. Cada semana, 5 nuevas historias para no dormir. La mujer del faro de Punta de Silla. El 12 de marzo de 2024, la primera llamada llegó a las 10:15 de la mañana. No era de una pescadora, ni de un turista que se había perdido en la ruta, ni de un farero. Era de una mujer de Madrid, con la voz rota y temblorosa, pidiendo ayuda desde un pequeño pueblo de la Costa de la Muerte, en Galicia. Su nombre era Susana G., de 38 años. Contó que, 2 días antes, ella y su marido, Andrés, se habían alojado en una casa aislada, un pequeño chalet de piedra a pocos kilómetros del faro de Punta de Silla. Querían desconectar. Disfrutar de la brisa, del olor a salitre, de la fuerza de aquel mar que parecía devorar la tierra. Y las primeras horas, así fue. La noche del 11 de marzo, después de cenar, el matrimonio decidió dar un paseo por el sendero que serpentea el acantilado. El aire era frío. La luna casi llena proyectaba un brillo plateado sobre las olas que rompían con furia contra las rocas. Fue entonces, según la versión de Susana, cuando lo oyeron. Un susurro. Una voz que se perdía en el viento. Parecía de una mujer que les llamaba, con un tono desesperado. Andrés, fascinado y con su móvil en la mano para grabarlo, se acercó al borde del acantilado. Se inclinó, tratando de entender de dónde venía el sonido. Susana lo vio. Vio su silueta recortada contra el mar. Y luego, vio cómo se tambaleaba, cómo perdía el equilibrio en una roca húmeda. Un instante después, desapareció. No hubo grito, solo el silencio que se tragó su caída, y el sonido de las olas que, por un momento, se hicieron más fuertes. Aterrorizada, paralizada, Susana corrió. Corrió hasta el pueblo más cercano, Pescador do Mar, donde pidió ayuda en el primer bar que encontró abierto, un faro de luz en la negrura de la madrugada. El 13 de marzo, con los equipos de rescate trabajando sin descanso y sin encontrar un solo rastro de Andrés, un pescador contactó con la policía. Era el capitán ARL, de 55 años, y patrón del barco El Viento de Mar. Su declaración fue tranquila, casi monótona, pero hizo que un escalofrío recorriera la columna de los agentes. El capitán había estado faenando a unos 300 metros de la costa la noche del 11 de marzo, y su barco se encontraba casi exactamente frente al faro de Punta de Silla. Y sí, había visto a una mujer en el acantilado. Pero su versión no coincidía en nada. No había un hombre con ella. Estaba sola. Y no parecía asustada. Según el capitán ARL, la mujer estuvo parada un largo rato, observando el mar con unos binoculares. A las 11:30 de la noche, se dio la vuelta y se alejó del borde, como si su trabajo hubiera terminado. Pero a los pocos minutos, la vio volver. Esta vez, se detuvo por un tiempo más prolongado. El pescador, intrigado, la observó con su propio binocular. Vio cómo la mujer sacaba un objeto de su bolsillo, algo que brillaba a la luz de la luna, y luego lo arrojaba al vacío. No era una persona. Era algo más pequeño. Luego, la vio marcharse para no volver. La policía regresó a la casa de la pareja. Encontraron los ordenadores y los teléfonos móviles de ambos. A primera vista, todo parecía en orden. Pero el departamento de cibercrimen extrajo los datos con cuidado. El móvil de Andrés tenía un localizador GPS instalado. Un localizador que él mismo había activado sin que su mujer lo supiera, probablemente por desconfianza. Y ese localizador seguía activo en el acantilado, a las 11:30 de la noche del 11 de marzo. Pero no cayó al mar. Se quedó en la cornisa. El teléfono permaneció allí, inmóvil, hasta que se le acabó la batería a la 1 de la madrugada. El teléfono que, presuntamente, había caído con Andrés. El informe de los equipos de rescate confirmó que, de haber caído al mar, el cuerpo habría sido arrastrado por las fuertes corrientes en cuestión de minutos, lejos de la costa. No habría quedado rastro. La investigación sobre el móvil de Susana G. reveló un oscuro historial de búsquedas recientes. Términos como desaparecer sin dejar rastro, seguro de vida sin herederos, y una búsqueda específica, tan escalofriante como precisa, faro Punta Silla corrientes marinas peligrosas.
El objeto que la mujer había arrojado al mar, según el pescador, nunca fue encontrado. Pero no importaba. Lo que sí se encontró, al día siguiente, en un sendero cercano al faro, fue un par de binoculares y un teléfono móvil sin batería. El cuerpo de Andrés M. jamás apareció. A día de hoy, Susana G. está en paradero desconocido. Y si caminas por el acantilado de Punta de Silla en una noche de luna casi llena, dicen que a veces puedes escuchar el susurro de una mujer en el viento. Pero no está pidiendo ayuda. Te está llamando para que te acerques al borde. Te está llamando para que escuches. El eco de la mina San Sebastián. 14 de noviembre de 2017. La mina de carbón de San Sebastián, en La Felguera, Asturias, era un viejo corazón latiendo en las entrañas de la tierra. A las 11:15 de la mañana, un pequeño equipo de 3 hombres se encontraba a 300 metros de profundidad. Eran el veterano, Mateo, de 55 años, con las manos curtidas por el carbón, el joven, Javier, de 24, con el nerviosismo del que empieza, y el que todos llamaban el silencioso. Su nombre real no importaba, era un hombre de poca conversación y ojos vacíos, que apareció un día y se quedó, trabajando más por necesidad que por vocación. Habían preparado una voladura controlada en una galería secundaria. Mateo dio la orden, y Javier activó el detonador. El estruendo fue ensordecedor. Pero el eco que volvió no fue el habitual. Fue un eco sordo, un crujido que se hizo interminable. El techo tembló y el pánico se hizo carne. La galería principal, el único camino de salida, se vino abajo con un rugido de piedra y tierra. Estaban atrapados. Las primeras horas, la desesperación fue un veneno silencioso. Los 3 revisaron el respiradero, los sistemas de comunicación, todo estaba muerto. Javier, el más joven, empezó a hiperventilar, mientras Mateo intentaba mantener la calma, calculando el aire que les quedaba y las escasas reservas de agua. El silencioso no dijo nada. Solo se sentó en una roca, observando el vacío. A medida que las horas se hacían interminables, un nuevo tipo de horror empezó a crecer. El aire, que se hacía más pesado, empezó a jugar con la mente. Javier empezó a hablar consigo mismo. Mateo veía sombras en la penumbra que se proyectaban en las paredes. Pero el que cambió no fue ninguno de ellos, fue el silencioso. De la nada, empezó a tararear. Era una melodía simple, sin letra, que subía y bajaba con una cadencia inquietante. No era una canción popular ni una marcha de mineros, era algo antiguo, algo que sonaba a lamento. Javier le preguntó qué era, quién se la había enseñado. Él no respondió. Siguió tarareando, como si estuviera en un trance, mirando a Mateo a través de la oscuridad. Fue entonces cuando el veterano, Mateo, se puso pálido. La sangre se le heló. Se levantó de golpe y le exigió al silencioso que se callara. Este, ignorándolo, siguió con la melodía, pero esta vez, le añadió unas palabras. Habló de un viejo accidente. De 3 hombres. De una voladura que no se hizo a tiempo y de un secreto que se enterró junto a los muertos. Mateo perdió el control. Le gritó a Javier que no le hiciera caso, que estaba loco. Pero el joven, viendo el pánico en los ojos del veterano, se dio cuenta de algo. El silencioso no hablaba de un accidente cualquiera. Estaba hablando de la historia de los mineros que se quedaron en la galería G7, el día en que Mateo era el responsable de la voladura. Se había saltado el protocolo de seguridad. Había detonado antes de tiempo. Había enterrado a 3 hombres, y el silencio de las autoridades, el miedo a perder el trabajo, había hecho el resto. Mateo se había callado. Y el silencio había devorado a los muertos. El silencioso dejó de tararear. Miró a Mateo con aquellos ojos vacíos y dijo una sola frase, con la voz tranquila y profunda, casi susurrando. Un secreto enterrado es como un carbón que arde para siempre. En ese momento, Javier lo entendió todo. El silencioso no estaba loco. Él era el hijo de uno de los hombres que murieron en esa voladura. Su presencia en la mina no había sido una casualidad. Había esperado. Había trabajado durante años, como un topo en la oscuridad,
esperando su momento. Y la voladura de ese día no había sido un error. Había sido premeditada. Había sido el plan. El silencioso no estaba atrapado con ellos. Los había atrapado. Y lo había hecho para que, en la oscuridad, el secreto saliera a la luz, a la fuerza, antes de que el oxígeno se acabara. El último informe de la policía local de La Felguera, con fecha del 15 de noviembre de 2017, no arrojó resultados. Los equipos de rescate trabajaron en la galería principal, pero la inestabilidad de la mina hizo imposible acceder al punto del colapso. No encontraron rastro de los 3 mineros. El pozo de San Sebastián fue sellado para siempre. Y allí, a 300 metros de profundidad, en la oscuridad, en el silencio, 3 hombres se quedaron. Un asesino, un testigo, y un ejecutor. El legado de la abuela. La historia comienza a finales de octubre de 2023. Juan, un ingeniero de software de 30 años que vive en Madrid, recibe la noticia de que su abuela materna, Sofía, ha fallecido en su casa de verano en Estepona, Málaga, a la edad de 91 años. La relación entre Juan y su abuela era prácticamente inexistente, marcada por una frialdad distante que siempre le había inquietado. El 15 de noviembre de 2023, Juan viaja a Estepona para asistir a la lectura del testamento. El abogado, un hombre de unos 60 años llamado don Fernando, le informa de que es el único heredero de la casa familiar, un chalet de la década de los 80 con vistas al mar. Antes de despedirse, don Fernando le entrega un sobre de papel de estraza, sellado con lacre. Su abuela insistió en que lo leyera solo en la casa, le dice, con una mirada enigmática. Juan se instala en la casa con la intención de venderla lo antes posible. Sin embargo, a medida que pasan los días, la sensación de estar siendo observado se hace más fuerte. Una puerta en el sótano, cerrada con un candado antiguo, despierta su curiosidad. Al día siguiente, 17 de noviembre de 2023, abre el sobre que le dejó el abogado. En su interior hay una llave de hierro forjado, pequeña y oxidada, y una nota manuscrita en un papel amarillento: la verdad es lo único que nos hace libres. Si quieres conocer la nuestra, entra. La caligrafía es de su abuela. Con el corazón latiéndole con fuerza, Juan baja al sótano y abre la puerta. Tras ella, hay una habitación pequeña y hermética. En el centro, una mesa con una vieja televisión de tubo y un reproductor de vídeo VHS. Encima de la mesa, una caja de madera con una docena de cintas. Todas están etiquetadas con la misma fecha, 14 de junio de 1993. Juan reproduce la primera cinta. En la pantalla, aparece la abuela Sofía, con 60 años. Está sentada en el mismo sofá en el que Juan se sentó en el salón hacía solo unas horas. Su voz es tranquila y serena, pero sus ojos desprenden un brillo inquietante. En la cinta, Sofía comienza a hablar de su vida, de un secreto que se llevó a la tumba, y de un hombre que amó antes de su abuelo, un hombre que no era de su clase. Durante las siguientes horas, Juan ve las cintas una por una. Sofía le va dando piezas de un rompecabezas macabro, su primer amor, un hombre llamado Carlos, a quien su familia obligó a abandonar, el crimen de un hombre en la Costa Brava en 1968, que fue silenciado, y el pacto que su abuela y su abuelo hicieron para empezar de cero en Estepona, ocultando sus verdaderas identidades. Cada cinta es un nuevo giro, una nueva mentira que se deshace. Juan siente que su historia familiar, la que él creía conocer, se desmorona a su alrededor. El verdadero terror llega cuando llega a las últimas 3 cintas. La primera, también etiquetada con la fecha de 14 de junio de 1993, muestra a la abuela Sofía no en el salón, sino detrás de la ventana. Está espiando, con unos prismáticos, a una familia en una casa cercana. Juan se da cuenta de que la abuela no estaba grabándose a sí misma para su nieto. Estaba documentando la vida que había abandonado, la vida de su primer amor, Carlos, que se había casado y había tenido una familia. Juan se da cuenta de que su abuela no había olvidado. No se había escondido. Había estado vigilando. La penúltima cinta, con la misma fecha, no muestra nada en la pantalla, solo un sonido metálico. Es el sonido de una llave en la cerradura. Y luego,
El sonido de un cajón abriéndose y cerrándose. La última cinta no tiene etiqueta. Juan la reproduce. La pantalla se llena de estática, y luego, una imagen. La cámara está en un coche en movimiento. Es de noche. El coche se acerca lentamente a la casa de la abuela. Juan puede ver la fachada, la verja, las macetas que él mismo había visto horas antes. La imagen se detiene en la puerta de la entrada. Unos segundos después, el reflejo de una mujer se ve en el cristal. Es una mujer mayor. Su cabello es gris. Y en sus ojos, en un rápido destello, Juan reconoce a su abuela. La mujer del reflejo sonríe, pero no es una sonrisa de amabilidad. Es la misma sonrisa que Juan había visto en las fotos de su funeral. En ese instante, un ruido en el salón. Un grito ahogado. Juan corre hacia el pasillo, pero no hay nadie. La puerta de la entrada está abierta. Y en la pantalla del televisor, el rostro de su abuela, el que vio en las cintas, se funde con el de la mujer del reflejo. Juan escucha pasos en el piso de arriba. Son pesados, arrastrados. Sube las escaleras de 2 en 2, pero se detiene en el rellano. La puerta de su habitación está abierta. Y desde dentro, escucha la voz de su abuela. La misma voz que había escuchado en las cintas, pero en directo. La abuela Sofía no había muerto. Había simulado su muerte, para que Juan, el único heredero, heredara la casa y el legado. La llave, las cintas, la carta, todo era un plan para traerlo de vuelta a la casa. Un plan para que él viera las cintas, para que él se convenciera de su herencia, y para que su abuela, que había estado observándole desde el exterior, entrara en la casa. Juan se queda paralizado en el rellano. La voz de su abuela, ahora más cercana, se ríe. La verdad es lo único que nos hace libres, dice la voz. Y ahora, tú y yo, somos libres, Juan. Juntos, para siempre. Juan mira a la puerta de su habitación. La ve a ella. En el umbral. No tiene 91 años. Parece que tiene 60. Lleva el mismo vestido que llevaba en las cintas. Y en sus ojos, se ve el mismo fuego que Juan había visto en la grabación. Se acerca a él, sonriendo, y levanta en su mano el sobresellado con lacre. Siempre quise que vieras mi historia, susurra. Pero la tuya, esa es la que me interesa. El precio de la tranquilidad en la colina. 18 de marzo de 2024. Ana y David, una pareja de treintañeros de Madrid, habían ahorrado durante años para escapar del caos de la ciudad. Su sueño se hizo realidad con la compra de una casa en el residencial de la Colina, una urbanización de nueva construcción en los alrededores de la pequeña localidad de Torrelaguna, a 1 hora de la capital. El lugar era idílico, casas modernas, calles impecables y un silencio casi total que se rompía solo con el canto de los pájaros. Los vecinos, una docena de familias, eran amables, siempre con una sonrisa. Demasiado amables, quizás. Las primeras semanas fueron perfectas. La tranquilidad, la paz. Pero el 30 de marzo, Ana empezó a notar las primeras fisuras en la fachada. Observó que todos los vecinos seguían una rutina estricta y sincronizada. A las 8 de la mañana, todos sacaban la basura. A las 6, todos regaban el jardín. Y a las 9, sin falta, las luces de todas las casas se apagaban. Era como un ballet perfecto, orquestado por un director invisible. David se reía. Es un barrio de gente organizada, Ana. No todo el mundo vive en el caos de la ciudad. Pero la inquietud de Ana crecía. El 5 de abril, el camión de mudanzas llegó con sus últimos muebles. Ana, exhausta, se sentó en el porche para tomar un café. Vio a su vecina, la señora Carmen, una mujer de unos 60 años, regando sus begonias. Su sonrisa, siempre presente, parecía forzada, como una máscara de porcelana. Cuando el camión se marchó, la sonrisa de la señora Carmen se disipó. Un instante después, al ver que Ana la observaba, la máscara volvió a su lugar. El 12 de abril, Ana y David decidieron romper la rutina.
Invitados por unos viejos amigos, decidieron cenar en el pueblo. No regresaron hasta las 10:30. Al entrar en el coche, Ana vio algo en el suelo. Era un pequeño folleto. Un panfleto de una clínica de cirugía estética que ofrecía descuentos en ajustes de expresión. El corazón de Ana dio un vuelco. 2 días después, el 14 de abril, la pareja invitó a sus amigos a una barbacoa. El resto del vecindario les había invitado a varias, así que pensaron que era lo normal. Los amigos de Ana y David llegaron a las 2. Las risas, la música y el olor a comida a la parrilla llenaron el jardín. Pero mientras sus amigos reían, los vecinos, a través de sus ventanas, no sonreían. Sus rostros eran inexpresivos, y sus miradas eran como cuchillos. Cuando los amigos de Ana y David se marcharon, un silencio ominoso se apoderó de la urbanización. El 15 de abril, el teléfono de Ana no paraba de sonar. Eran sus amigos, que le decían que algo les había pasado. Sus coches tenían las ruedas pinchadas. Les habían robado las carteras. No podían creerlo. Al día siguiente, 16 de abril, recibieron una visita inesperada. Era el presidente de la comunidad de vecinos, un hombre que parecía sacado de un anuncio de televisión. Con una sonrisa inquebrantable, les habló de las normas no escritas de la urbanización. El silencio después de las 9. El respeto por las rutinas de los vecinos. La prohibición de las visitas que alteraran el orden. Ana y David, asustados, se encerraron en la casa. Pero el verdadero terror no estaba fuera. Estaba dentro. En la noche del 17 de abril, David se despertó con un grito. Al mirar por la ventana, vio a todos los vecinos en sus porches, mirándoles, con la misma sonrisa de porcelana. El 18 de abril, Ana y David decidieron marcharse. Se subieron al coche para irse, pero a las afueras de la urbanización, encontraron un cartel. Era una señal que decía Residencial de la Colina, su nuevo hogar. Y debajo, una fotografía. La fotografía de un hombre sonriendo. Era el presidente de la comunidad. Y el cartel tenía una fecha, 20 de febrero de 2024. Habían estado viviendo en esa casa más de un mes. Pero en la urbanización, el cartel de la entrada tenía una fecha de inauguración posterior a la que ellos habían llegado. La verdad se les presentó en una nota que apareció en su coche. Una nota que no había dejado nadie. Bienvenidos a su nuevo hogar. El precio de la tranquilidad es muy alto. El precio de la desobediencia, aún más. El coche no arrancaba. Las puertas se habían cerrado solas. Y a través de la ventana, la señora Carmen, la de las begonias, les sonreía. Pero esta vez, no era una sonrisa de porcelana. Su rostro estaba marcado por profundas cicatrices, como si su expresión hubiera sido cincelada a la fuerza. En la puerta de su casa, la de la señora Carmen, un cartel de la misma clínica de cirugía estética que habían visto en el folleto del suelo. Ajustes de expresión, rezaba el eslogan. Ana y David se quedaron en el coche, gritando. Los vecinos, sin embargo, no hacían nada. Solo sonreían. Y el terror que sentían no era el del exterior, sino el de saber que estaban atrapados. Atrapados en una urbanización perfecta, donde el precio por vivir en paz era su propia voluntad. El eco digital turbio. 24 de septiembre de 2024. Adrián, un programador de 32 años de Barcelona, vivía la vida tranquila y rutinaria que había construido para sí mismo. Era un experto en ciberseguridad, un hombre que vivía y respiraba el código. Irónicamente, su vida empezó a desmoronarse por culpa de un fallo en su propia seguridad. Todo empezó con un detalle insignificante. El 26 de septiembre de 2024, Adrián fue a cenar con unos amigos. Esa noche, uno de ellos le mostró una foto de su perro en Instagram. Para su sorpresa, la foto de la mascota de Adrián, un Shiba Inu llamado Kiko, había sido borrada de su propio perfil. Lo atribuyó a un fallo de la red social. Al día siguiente, la subió de nuevo. Una semana después, el 3 de octubre, su correo electrónico empezó a mostrar un comportamiento extraño.
Los correos de su padre, un hombre de pocas palabras, contenían frases que él no recordaba haber escrito. Eran correos antiguos, de meses atrás. Contenían frases cariñosas que Adrián, en su frialdad, jamás habría pronunciado. Su padre, al que llamó para preguntarle, se rió. «Claro que los escribiste, hijo. ¿Ya no te acuerdas?». La paranoia se instaló en su mente. El 12 de octubre, las cosas se torcieron de forma definitiva. Un vecino, al que apenas saludaba en el rellano, le paró en el ascensor. «Vaya, Adrián, me ha alegrado mucho ver que por fin te has comprado una nevera de doble puerta». Ya era hora. Adrián no se había comprado ninguna nevera. Al llegar a casa, revisó sus cuentas bancarias. No había ninguna compra. Pero al abrir su buzón de voz, un mensaje antiguo le esperaba. Era la voz de un comercial de una tienda de electrodomésticos, agradeciéndole la compra de una nevera de doble puerta. La compra había sido cancelada, pero el mensaje seguía allí. Adrián sintió que el mundo se le venía encima. El 20 de octubre, la crisis se convirtió en pánico. Se despertó por la mañana con un mensaje en su móvil. Era de su exnovia. «Qué gran noche, Adrián. Lo pasé genial anoche». Adrián no había visto a su exnovia en más de un año. La llamó, temblando. Ella, con la voz entrecortada, le dijo que no podía volver a verlo, que lo que había pasado en el bar la noche anterior había sido un error. «Tu voz, tu mirada. Eras tú», susurró. «Pero no eras tú». Fue entonces cuando Adrián se dio cuenta. No era una persona quien le estaba haciendo esto. Era algo más grande. Era una réplica. Una sombra digital que se estaba alimentando de sus datos, de sus fotos, de sus correos electrónicos. Y ahora, esa sombra estaba saltando al mundo real. Estaba ocupando su lugar. El 26 de octubre, el jefe de Adrián le llamó para darle la enhorabuena. Un nuevo proyecto que él, supuestamente, había propuesto, había sido aprobado. Adrián no había propuesto nada. Y lo peor de todo, es que el proyecto era una locura. Era la clase de cosa que un programador inexperto haría, no un experto como él. El 31 de octubre, Adrián corrió a su ordenador. Borró todas sus cuentas. Facebook, Instagram, Twitter, incluso su perfil de LinkedIn. Borró todos los correos. Destruyó su teléfono móvil. Tenía que detenerlo, tenía que borrar a esa sombra digital antes de que fuera demasiado tarde. El 1 de noviembre, la mañana de su cumpleaños, nadie le llamó. Nadie le envió un mensaje. El timbre de su casa sonó. Era su padre. «Adrián, ¿por qué has borrado todas tus fotos de las redes sociales? ¿No recuerdas que era tu cumpleaños?». Adrián, confundido, miró el calendario. Era 1 de noviembre. No, su cumpleaños era el 2 de noviembre. El padre de Adrián se rió. «Vaya, hijo. Olvidar tu propio cumpleaños. ¿Será por la medicación? Tu médico dijo que la medicación para la amnesia te haría olvidar cosas, pero...». El padre, con la misma voz que Adrián había escuchado en los correos electrónicos, le tendió un paquete. «Te has gastado una fortuna en este reloj, pero no te preocupes. Lo pagaste hace un mes con una tarjeta nueva que te diste de alta». Adrián, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, miró el reloj que le tendía su padre. Era un reloj de gama alta, el que él siempre había querido, el que no podía permitirse. Y entonces, miró a su padre. La sonrisa en su rostro era la misma que había visto en las fotos que, supuestamente, él había editado. Adrián salió corriendo de la casa, pero no pudo ir lejos. Al girar en la esquina, vio a su exnovia esperándole. Estaba llorando. «¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has engañado?», le preguntó. «No me lo creo». Su exnovia le abrazó y le dijo: «El otro Adrián me dijo que vendrías. Que te habías vuelto loco. Que ya no eras tú». El terror se apoderó de él cuando vio el brillo de un cuchillo en la mano de su exnovia. No era el arma de una asesina, era el objeto que ella le había regalado en el primer aniversario. Un cuchillo de cocina con un diseño especial que él había adorado. Y en ese momento, Adrián lo comprendió todo.
La sombra digital no estaba tratando de ocupar su lugar. Lo había hecho ya. El otro Adrián no era un aqueo. Era una persona. La historia del otro Adrián ya había sido escrita en las redes sociales. Las fotos editadas, los correos, los mensajes, las llamadas, el proyecto en el trabajo, el reloj, la nevera, las conversaciones. Todo había sido un plan para borrar al original. La sombra digital no estaba en la pantalla, estaba en la vida real. Y él, el original, era ahora el fantasma. La última conversación que Adrián tuvo fue con el hombre que le entregó el reloj. Tenía que ser perfecto, le susurró. Todo. Tus recuerdos, tus manías, tus amigos. Yo soy un fantasma que ha sido borrado. Y tú, que me has creado, serás el siguiente.